Desde lejos, esta es la peor. Para subir hay que subir muchísimo más agachado y hay una pendiente horrible. Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Somia Indier. Hoy la aventura nos lleva a conocer la emblemática necrópolis de Giza, que es el lugar más visitado del mundo, donde tenemos estas tres magníficas pirámides de padre, hijo y abuelo, y donde la de Kepos fue la estructura más alta de toda la humanidad. En este vídeo familia os voy a descubrir las pirámides por dentro y para que veáis lo que cuesta subir y bajar, y como no, os voy a enseñar la esfinge que también está dentro de esta necrópolis, y vosotros que lo vais a disfrutar conmigo. Familia, antes que nada tenéis que saber que las entradas se pueden comprar in situ o por internet, cosa que yo recomiendo totalmente porque así te garantizas la entrada a las pirámides que tú quieras ver porque tienen cupo. La entrada general cuesta 12 euros solo para entrar en el recinto, y luego las dos pirámides más pequeñas cuestan 6 euros y la de Kepos cuesta 24. A nosotros la entrada global nos ha costado 42 euros. Que sepáis que para los estudiantes hay una promoción del 50%, para los nativos egipcios y para cualquier nacional de cualquier país árabe también tienen un descuento del 50%, cosa que en la entrada siempre te van a requerir la documentación si gozas de cualquier tipo de beneficio o de rebaja en el precio. Justo después del control de tickets podemos coger un medio de transporte, que puede ser una carroza, un camello o un caballo, para hacer la visita a la necrópolis. Además, el chofer te anda pues explicando un poquito bien las cosas, y el transporte cuesta 10 euros la hora. Nosotros solo cogimos una hora para hacer el resto a pie. أول مرة ولا جيتوا قبل كده؟ أول مرة القاهرة. يا باشا عنينا عشان نشرح لك ونوريلك. Familia, el primer monumento con el que nos encontramos es la archiconocida Esfinge, que tiene más de 4.500 años y se ha convertido en el símbolo nacional de Egipto, que está a los pies de la pirámide de Kefren, que dicen que fue él el que la construyó. Como dato curioso, hay una teoría que dice que el origen de la esfinge fue que había una gran piedra delante de la pirámide de Kefren, cosa que le disgustó un montón, así que dijo que había que hacer algo con esa piedra que estaba justo delante de su pirámide, y se les ocurrió pues hacer la cabeza. Después empezaron a cavar alrededor de lo que es la cabeza para así hacer el cuerpo de la esfinge, que ha sido excavado hacia abajo, no ha sido puesto y montado de otro sitio, y ese es el origen de la esfinge de Egipto. Otro dato curioso y otro misterio resuelto es qué pasó con la nariz de la esfinge. Pues lo han resuelto. Resulta que fue un fanático religioso que no le gustaba esa esfinge ahí en medio y que la gente viniese a ponerle flores, así que decidió pues destruir la esfinge. ¿Qué pasó con él? Pues que lo desvivieron, evidentemente, la gente que había ahí, porque idolatraban a la esfinge. Y eso es la historia de qué pasó con la nariz de la esfinge, familia. Y hoy en día es el lugar donde más fotos se echan, porque hay que decir la verdad, es súper instagramable. Familia, aquí estamos pasando entre la pirámide de Kefren y la pirámide de Keops, que las malas lenguas dicen que Kefren hizo la esfinge delante de su pirámide porque nunca pudo igualar la pirámide de su padre, que desde lejos es más grande y más sofisticada que la de él. بتتكلم عربية؟ شو يا؟
بس اللهجة المغربية. Nuestro chofer, que habla inglés y árabe, nos ha comentado que resulta que la pirámide de Kefren era anteriormente entera, como la puntita que se ve ahí de caliza pulida. Pero durante los años, los siglos, se han ido robando trozos de esta pirámide para construir edificios y para embellecer zonas en el Cairo. Familia, el paseo también se puede hacer andando a través de las aceras a los costados, pero no eran ni las 10 de la mañana y ya hacía 40 grados. La verdad que la pirámide de Miceros está un poco más alejada de las otras dos, que es la más pequeña de las tres pirámides, y sobre todo el mirador está bastante lejos, donde va todo el mundo para hacerse la foto, y allí que vamos nosotros también para echarnos unas bonitas fotos de todas las pirámides desde el mirador. Familia. Aquí hemos parado a mitad de camino antes de llegar al mirador para echarnos las fotos tranquilos, aunque solo se ven 6 de las 9 pirámides que hay en esta necrópolis, familia, porque en el mirador había muchísima gente, había autobuses y muchos coches de los tours que la gente contrata. Ir al mirador, familia, merece muchísimo la pena porque es la única perspectiva para poder ver las 9 pirámides, las 3 grandes más las 6 pequeñas, que son llamadas las pirámides de las reinas. Las 3 pirámides cerca de la pirámide pequeña de Micerinos encontraron los restos de su madre, sus mujeres y sus hermanas. Las otras 3 que están cerca de la pirámide de Kepos no se encontraron restos de nadie, pero las llaman las pirámides de las reinas. Familia, como vosotros sabéis, yo soy viajera, no soy turista, pero la carne es débil y a veces caigo y hago turistadas como el resto de la gente, y no me podía perder la foto montada en camello con las pirámides de fondo. Ahora sí, aquí el regateo es deporte nacional, pero mucho más que en ningún otro país que haya visitado, así que no dudéis en regatearlo todo, sobre todo los paseos a camello, y sobre todo solo para echarte la foto. Nosotros nos pidió en un principio 30 euros y al final acabamos dándole 5. Familia, por muy bien que me lo esté pasando con los camellos, ya es hora de irse, porque aunque hayamos contratado y pagado solo 1 hora para el paseo, si tú te pasas de la hora, pagas más. Y que sepáis que hay puestecitos que venden souvenirs por todos los sitios, que van a querer venderte casi haciendo forcing. Así que si no queréis comprar, no dudéis en decir que no muy abiertamente, porque van a insistir hasta que compres. Pero el paseo merece muchísimo la pena. Le he pedido a nuestro chofer que nos deje cerca de la pirámide de Micerinos, que es la más alejada, y también cerca de las pirámides de las reinas, y así luego el trayecto de vuelta lo hacemos a pie y así podemos disfrutar un poquito más de las vistas, y vosotros que lo vais a ver conmigo, familia.
Familia, estamos delante de la pirámide de Micerinos, el hijo de Kefren, el de la Esfinge, y vamos a entrar en su interior. Esta pirámide es la más pequeña de las tres más importantes, con 66 metros de altura, y vamos a intentar llegar hasta el sarcófago, que por cierto, dicen por ahí que este sarcófago, el que se encontró, no es el del faraón que tenía que estar enterrado. De hecho, la momia que se encontró no saben de quién es ni qué persona es la que estuvo ahí enterrada. Por eso todo el mundo sospecha que aún no se ha encontrado la verdadera cámara funeraria del faraón. Con la tecnología que hay hoy en día, aún no se ha podido averiguar dónde está. Así que aún nos dará más sorpresas esta pirámide. ¡Vamos allá, familia! Esto es horrible, me he pegado la cabeza 3 veces. Si tienes que agacharte un montón, y ahí va. Mira, está. Ay, 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 ay. Madre. Es que estoy. Mira. Sí. Venga, que podemos hacerlo. Madre mía. Mira, cuando no hay gente delante, aún se puede hacer. Pero cuando estás solo. Problema. ¿Qué? Mi mochila es demasiado alta. Golpeo con la mochila, golpeo con la cabeza. Tráidame la mochila si quieres. Yo me he pegado 3 veces ya con la cabeza. Cuida, aquí hay otro saliente, te vas a pegar. Ayúdame. Sí, sí, voy. Estos egipcios, ya no sé cómo se montaban para hacer todo esto, ¿eh? Madre mía. Bueno, por lo menos aquí hay espacio vital. Me han dicho una gracia todas haciendo cosas ilegales y te dicen hazlo, hazlo, hazlo. Como nadie te ve, para unirte a su ilegalidad. Hemos visto a unas asiáticas tumbadas en los sarcófagos. Había unas asiáticas que no he querido grabarlas, pero que estaban así. Pero en plan como rezando, absorbiendo energía o algo así. No sé por qué lo harán, a qué se deberá. Si lo sabéis, me lo ponéis en los comentarios. ¿Sabes que la puerta principal era esa de ahí arriba? Justo detrás de la pirámide de Micerino tenemos las pirámides de las reinas, que dicho sea de paso, se ven mucho más bonitas de lejos que de cerca, pero para no faltar a la verdad hay que decir que tienen más de 4.000 años estas pirámides y que la mayor parte de ellas se han destruido por culpa de los ladrones y los buscadores de tesoros que hay por todos lados. Incluso la de Micerino ha sido dañada y la de Quepos bastante más.
Familia, justo enfrente tenemos la mítica pirámide de Kefren, que solo queda la puntita de caliza pulida y así era antes, totalmente cubierta, pero a medida de los años, los siglos, como anteriormente os he comentado, han ido quitando piezas para embellecer otras zonas de la ciudad del Cairo. Esta pirámide mide 136 metros y es más pequeña que la pirámide de Keops, que es la de su padre, pero como está encima de una plataforma que ya mide 6 metros de altura con diferencia a la de su padre, pues parece más alta, pero en realidad es bastante más pequeña. Y como el Kefren tenía una envidia que no podía con lo de su padre, que su pirámide era más grande y es más sofisticada por el interior, hizo construir también la Esfinge para dar más poderío a lo que sería su tumba, su reposo eterno. Familia, a la pirámide de Kefren al final decidimos no entrar porque nos han dicho que es exactamente idéntico que la de Micerinos, y como a Micerinos ya habíamos entrado y ya la habíamos visto, pues decidimos no ir. Aparte de que me cae un poco mal el Kefren por ser un poco envidioso y porque la historia dice que trató bastante mal a su gente. Ahí tenemos un nuevo yacimiento que han encontrado. A ver qué es lo que encuentran debajo. Si es que esto, Egipto para mí es que es un tesoro por descubrir. Siempre que excavan un poco tienen que encontrar algo. Familia, estamos justo a los pies de la denominada Gran Pirámide de Giza, que es la pirámide de Keops y es la pirámide más alta de todas las otras pirámides. Está formada por aproximadamente 2,5 millones de bloques de piedras y tiene una altura de 146 metros. Fue construida hace más de 4.000 años y hizo falta casi 80.000 trabajadores para realizarla. Esta pirámide, familia, es la última que queda de las antiguas 7 maravillas del mundo. Y ahora vamos a proceder a entrar en su interior, que por cierto estamos entrando no por la puerta principal, sino por la puerta de unos saqueadores que entraron para robar todo lo que había dentro de la pirámide, cosa que no pudieron porque aún se considera que hay puertas secretas y que hay zonas secretas que aún no han podido encontrar, y nosotros vamos a pasar por el túnel que hicieron los ladrones. No sé por qué veo que me voy a quedar ahí. Desde lejos, esta es la peor. Para subir hay que subir muchísimo más agachado y hay una pendiente horrible. Luego nos han dicho que para bajar, mejor bajar como el cangrejo marcha atrás, porque si no, nos podemos caer. ¡Ay, madre!
Familia, después de visitar el interior y recobrar un poco el aliento, porque ahí dentro, entre las cuestas súper empinadas y la calor infernal que parecía eso, una sauna, pues la verdad que daba un poquito de gusto estar fuera y buscar una sombra para poder descansar. Y la verdad que justo enfrente encontramos este mirador que da una parte de Giza que está bastante lejos de nuestro hotel, por eso nosotros no lo pudimos ver y choca un poco con el terreno totalmente desértico y esa vegetación, la verdad que queda muy bonito y muy agradable para visitar. Algo que nos llamó mucho la atención es que no solo los ladrones han hecho destrozos en las pirámides, sino también los gobernantes. De hecho, esta pirámide sobre el 1200 intentaron demolerla, un sultán no le gustaba, dijo no me gusta, demasiado me tapa las vistas, voy a demolerlas, todas las pirámides, y lo único que pasó es que como vio que el trabajo era demasiado trabajo y demasiado caro, así que lo tuvieron que abandonar. Y gracias a que era demasiado trabajo, no se demolieron las pirámides. Con la entrada general también se pueden visitar las tumbas colindantes a las pirámides que son de los nobles. Familia, aquí estamos en la tumba de Mars, que está al lado de las tumbas y que hace una calor horrible y también es súper empinado. Ya os puedo decir que la gente que quiera venir a visitar según qué tumbas y según qué pirámides, que sepa que tiene que estar bien de la espalda porque hay que estar súper agachado para bajar, o sea, tienes que bajar agachado totalmente las escaleras. Estas escaleras que son así, es ultra empinado y hay gente subiendo y bajando. Ay, gracias, que ya está casi la hora de comer, así que mucha gente ya se ha ido a comer y estoy sola ahora en la tumba, pero esto es infernal, hace mucha calor, es como una sauna aquí, pero es una experiencia a vivir y os la tenía que mostrar. Para que veáis bien la perspectiva, así yo estoy sentada ahora mismo en las escaleras y mirar el techo cómo está. O sea, hay que ir súper inclinado, pero súper inclinado para poder subir y bajar estas escaleras. Ahí voy de nuevo, familia, a subir lo que ya he bajado. Mirad cómo estoy, que no puedo ni ponerme erguida. Otro pasillo minúsculo. Ahí voy. Y ahora subir todo este pasillo que es también minúsculo en estas escaleritas. Bueno, familia, hasta aquí el tour por la necrópolis de Giza, que como veis ahí tenemos la esfinge y las pirámides. Espero que os hayan gustado todas las curiosidades que os he podido decir y las imágenes y la experiencia que yo he vivido. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier duda o cualquier comentario, lo podéis poner en los comentarios, compartir, darle like y muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final.